estamos justo esperando a nuestro compañero que va a venir a moderar la mesa, porque lo que tiene tener 7 salas a la vez es que en algún momento casi se solapan. Así que sí que os voy a ir pidiendo a los 3 protagonistas que subáis. Mientras llega Diego, que está ahora mismo terminando en la sala de al lado, sí que os voy a pedir que vengáis por aquí para poder hacernos una foto de familia y poder ir arrancando. Y además sabemos, si no, que Raúl puede hacer de moderador. Solo ha hecho 2 mesas ya en lo que llevamos, así que tranquilamente podríamos decirle que haga una tercera. De hecho, yo tenía miedo de que se me escapara. Cuando lo he visto correr, digo, que no se me escape. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y Siana, te voy a pedir, eso es, que te sientes ahí y aquí, perfecto. Más que nada porque nuestros compañeros así pueden poner los rótulos para las personas que están en el streaming. No tenemos prisa, tranquilo, Raúl, estamos justo... Es para hacer una foto de familia de los 3. Bueno, y como decía, la idea un poco es hablar de la importancia que tiene Europa y las políticas para construir esos marcos y esas... aquí? Sí, eso es. Moderas tú. Os voy a pedir un segundito que poséis para esa foto institucional. Tenemos también un poco la foto, ya están nuestros compañeros gráficos. Bueno, perfecto. Bueno, pues nada, yo os doy la bienvenida mientras llega Diego a los 3. Daros las gracias. Hemos hablado muchísimo de Europa. Es muy importante que pongáis este broche final a esta jornada, hablando de la importancia que tienen las políticas y las instituciones para crear esos marcos en el desarrollo industrial. Mientras llega Diego, dejadme solamente que dé las gracias a las personas que hacen que esto sea posible. Lo veis en los diferentes carteles que tenemos, las 5 empresas que son impulsoras y las instituciones, tanto las instituciones del Gobierno central como las instituciones territoriales. Diego, ve pasando por aquí. Simplemente quería acabar de dar las gracias a todas las personas que lo habéis hecho posible, las 5 empresas impulsoras, instituciones tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, al Ministerio de Industria, que hace que este 5º congreso sea posible. Como decíamos al comienzo, es el 5º congreso, es la 5ª edición y no deja de crecer. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, creo que me querías... Sí, no, iba a empezar casi a moderar, pero no, para darle oxígeno a Diego. Raúl, no bromees con eso, que ya sabes que enseguida te cogemos. No, o sea, no, ya. que luego ayer me miraba con cara de... Quería agradecer especialmente la presencia de Hubert Gams, director general adjunto de la DG Grow de la Comisión, y por supuesto de mi compañera Siana Méndez, secretaria de Estado de Comercio. Es un lujo, antes de empezar y dándole también espacio a Diego para que se relaje, pero vamos, destacar su presencia aquí porque, bueno, hago constar la dificultad de las agendas de ambos y, por tanto, un placer y, vamos, y un lujo que nos acompañen. La palabra es lujo, totalmente de acuerdo. Es terminar fuerte, tengo ninguna duda que tiene un nivel altísimo en general, todas las ponencias tienen un nivel altísimo, tenemos muchísima suerte. Ayer mismo tenías una con 5 CEOs impresionantes, pero es que es verdad que esta, que es un poco el otro lado, tuvimos los CEOs desde la parte de la iniciativa empresarial, esta desde la parte gubernamental, es impresionante. Muchísimas gracias, por supuesto, también de nuestra parte. Y adelante, Diego, adelante, Raúl. Raúl, esta vez te recuerdo que eres ponente, no moderador, simplemente que lo sepas. Venga, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Vengo de moderar a mi directora general, ahora modero a mi presidenta, así que esto es una oportunidad desde luego, para hacer esta moderación. Unirnos a las palabras que acaba de pronunciar Raúl Blanco, ¿no? Agradecer, por supuesto, tanto a la secretaria de Estado de Comercio como al director general de la Comisión Europea su presencia aquí. A mí me gustaría, bueno, en este papel de moderador, los protagonistas sois, por supuesto, vosotros, y me gustaría lanzaros una serie de preguntas enmarcando un poco el Congreso, ¿no? Estamos hablando que es el momento de la industria, es el momento de la Unión Europea, es el momento del comercio y es el momento de que todos pues podamos establecer ese panorama que tenemos por delante con respecto a nuestra autonomía industrial, a nuestra soberanía industrial. Y vamos a ir poco a poco abordándolos desde los 3 sectores. Sin más preámbulos, porque ya veo que también vamos mal de tiempo, voy a empezar por Raúl. Raúl, ¿cómo se entiende la autonomía estratégica en la política industrial, ¿no? En este conglomerado que hablamos muchas veces de política industrial, ¿cómo se entiende la autonomía? Bueno, lo primero, gracias. Situar la autonomía estratégica, igual que harán luego tanto Siana como Hubert. Venimos de décadas, de hace 40 años, donde los planteamientos en Europa eran, en cierta manera,
reducir fabricación, podíamos tener aquí centros de decisión, centros de investigación. Esto Pedro Mier un poco lo dibujaba antes, sin tener necesidad de fabricar en Europa, sin tener necesidad de mantener fabricación de semiconductores, fabricación de otros elementos tecnológicos que podíamos proveernos desde el exterior a un coste mucho más barato. Eso en Europa se traduce en una progresiva desindustrialización, en una falta de dinamización a nivel industrial y tecnológico, excepto en algunos casos notables, como es el caso alemán, y en otros países pues, equiparables a Unión Europea, como podría ser Corea del Sur, en donde está aquí el aviso, quédense quietos en la sala, no hay ningún problema. Corea del Sur, que mantuvieron su apuesta por la política industrial, mantuvieron su apuesta por la tecnología, y el efecto sobre su tejido productivo y sobre su sociedad y su renta lo hemos visto claramente hasta la actualidad. Autonomía estratégica, sobre todo hablamos de autonomía estratégica abierta, de cómo mantener, de cómo recuperar esa capacidad de producción, de cómo recuperar, robustecer nuestra industria a nivel europeo, insiste, siguiendo con lo que comentaba antes Pedro Mier, no de una manera autárquica, sino de una manera donde Europa tenga una robusta industria, donde Europa tenga unos elementos de tecnología que la hagan competitiva a nivel global y que marquen la pauta a nivel global. Lo hablábamos ayer hablando de homologación, de normalización, donde tengamos, y aquí entrará luego Xiana, acuerdos económicos, acuerdos comerciales estables con socios que nos permitan mantener ese level playing field, ese terreno de juego común para las empresas europeas, y finalmente introducir otro ámbito, producción, acuerdos estables, y otro ámbito que realimenta, digamos, la producción y que está muy relacionado con la sostenibilidad, que es la economía circular. Y que tanto en ámbitos como la microelectrónica o las materias primas serán absolutamente necesarios. Hemos visto los efectos de no contar a corto plazo con soluciones industriales en la pandemia. La mesa anterior ha explicado perfectamente la situación de los semiconductores. Lo vemos también en cierta manera en el ámbito de seguridad y defensa. Por tanto, ahí Europa debe fortalecerse, debe ganar soberanía industrial ante cualquier amenaza de las que vivimos potencialmente, sea una pandemia, sea una amenaza, sea una catástrofe climática, sea un conflicto bélico, o sea en el ámbito de ciberseguridad. Lo que seguro que sabemos es que la respuesta va a venir de la industria, con lo cual cuanto más fuerte sea la industria europea, más fuerte va a ser nuestra capacidad de responder ante esas amenazas. Y la línea ya de conexión, pero insistiré posteriormente, es cómo Europa se debe posicionar. Pues han hablado antes de ámbitos como semiconductores, las materias primas críticas, también hablaremos a continuación, o el ámbito, pues las baterías y la movilidad eléctrica, el hidrógeno, que también ha estado muy presente en estas jornadas, y por tanto ahí ir estableciendo una política industrial europea que pueda ser complementada por los Estados miembros y donde perdamos esa inocencia de creer que no vamos a necesitar a nuestra industria, no vamos a necesitar tecnología, cuando realmente esa es la base pues, de esa capacidad de respuesta ante amenazas de seguridad que podamos tener, pero también es la base de una economía próspera y socialmente estable en el futuro. Me quedo con esa diferenciación, ¿no?, entre autarquía y autonomía, ¿no? Total. Interesante. Xiana, vamos a trasladar la misma pregunta, ¿no? Ahora muchas veces enfrentamos, ¿no?, política industrial, política comercial. ¿Cómo se entiende la autonomía desde la política comercial? Bueno, parto de las ideas que has puesto, Raúl, en realidad, ¿no? Yo creo que en esta etapa que enfrentamos todos, y enfrenta en particular la Unión Europea,
ese fortalecimiento de las políticas industriales y esta revisión de la política comercial van de la mano, ¿no? La consistencia entre la política industrial y la política comercial yo creo que es la clave, ¿no? para poder avanzar en el futuro y hacernos más resilientes. Entonces, si bien de las últimas crisis la colaboración entre países ha sido la solución, también es cierto que, y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? La crisis ha puesto de manifiesto algunas vulnerabilidades, debilidades de nuestras economías y yo creo que está claro que el objetivo es trabajar por una economía europea más resiliente, más fuerte, menos dependiente, menos vulnerable. Nosotros, dentro del comercio internacional y dentro del área de comercio de la Unión Europea, añadimos a autonomía estratégica el concepto de abierto. Y aunque pueda sonar confuso, realmente no lo es. Entraba antes en la sala cuando hablaba también Pedro Mier, justo cuando decía lo de la autarquía. Y la idea es precisamente esa, ¿no? Es decir, defender a la vez lo que es esa apertura económica que para la Unión Europea siempre ha venido de la mano de la prosperidad de los Estados miembros y lo que es tanto más importante, la prosperidad de nuestros socios comerciales fuera también de la Unión Europea, es decir, de la prosperidad compartida, y a la vez defender nuestros intereses. Cuando digo nuestros intereses me refiero a los intereses de las empresas europeas y de los ciudadanos europeos como trabajadores y como consumidores, ¿no? Y ambos objetivos son plenamente compatibles. Raúl mencionaba ahora la palabra inocencia, ¿no? Yo creo que también esa es la idea, y si no inocencia, al menos ingenuidad. Desde España hemos podido comprobar y experimentar que a través de la integración en la Unión Europea, de una progresiva apertura e inserción en las cadenas globales de valor, del aprovechamiento de las oportunidades que se crean con la globalización, España ha crecido, ha creado puestos de trabajo, ha creado riqueza. Se ha vuelto, lógicamente, también interdependiente, pero ha contribuido y han hecho que nuestros socios también han contribuido al desarrollo en España. Pero no podemos ignorar a estas alturas que de la globalización viene también a veces eventuales efectos negativos sobre los estándares laborales, sobre los estándares medioambientales, que a través de la globalización a veces se reduce también el margen que tienen los Estados para regular en ámbitos en los que son soberanos, que incluso la gestión macroeconómica se vuelve más compleja, a veces también más arriesgada, ¿no? Entonces, el problema no es la globalización, es una globalización desordenada o sin reglas. Y en ese sentido, a través también de lo que consideramos autonomía estratégica abierta, promovemos una política comercial dentro de la Unión Europea donde haya reglas transparentes, justas e inclusivas, también en el comercio, haya marcos predecibles a través de la diversificación y de la negociación de nuevos acuerdos comerciales o de inversión, y sobre todo haya también organismos multilaterales potentes, ¿no? Y dinámicos y que sirvan a lo que hoy es pues esa globalización renovada que además debe adaptarse a lo que son las preocupaciones y las transiciones urgentes actuales, que son la transición digital y la transición ecológica. Así que, bueno, pues esa autonomía estratégica abierta para la política comercial europea es una opción estratégica de defender una economía abierta, defender nuestros intereses como Europa, ¿no? Y a la vez también hacer que la Unión Europea cobre un papel más significativo desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico a nivel internacional. Es turno ahora para la Unión Europea. Entonces, quería preguntarte, Hubert, hablando de dependencias estratégicas, ¿no? Recientemente pues, ha sido nombrado el director de la Task Force para la Scale Up, para el desarrollo industrial de las vacunas COVID-19. Quería preguntarte cómo esta experiencia, porque es verdad que se ha hablado muchas veces de si es un acelerante, si puede ser incluso un cisne negro que surgió, cómo esta experiencia ha cambiado tu aproximación, ¿no?, hacia la soberanía industrial. Gracias, Diego. Esta ha sido la primera crisis de varias que hemos vivido desde hace tres años, ¿no? Empezamos con COVID y después vino una crisis de semiconductores que también era muy mal para muchas cadenas de suministro. Vino la guerra que nos mete en una situación con precios de energía, una inflación que lo pone muy difícil
para muchas empresas en toda Europa. Y la perspectiva de Europa es muy similar a lo que han descrito Xiana y Raúl. Cuando vino el COVID, lo que pasó era que el mercado único, que es uno de nuestros retos, que tiene la perspectiva de facilitar la vida de las empresas para crecer, para ser activo no solo en un Estado miembro, pero en muchos, pues el mercado único se quedó roto, completamente roto. Las fronteras estaban cerradas, las cadenas, no había libre circulación ni de mercancías, ni de servicios, ni de personas, y las cadenas de suministro estaban muertas. Y en la situación del COVID, estaba claro que necesitamos una vacuna. Entonces, la Comisión, en nombre de los Estados miembros, concluyó contratos con empresas farmacéuticas, pero esas empresas farmacéuticas, con varias, porque no sabíamos qué será la vacuna que más funcione, que mejor funcione, pero estas empresas farmacéuticas no tenían producción de esas y por eso de estas vacunas. Y por eso se creó esta task force en la Comisión, que trabajamos muy juntos con task forces nacionales en los Estados miembros para afrontar cómo podemos apoyar a estas empresas que se habían comprometido a producir cientos de millones de vacunas que necesitamos en Europa, pero que todo el mundo quería vacunas. Los Estados Unidos querían vacunas. Entonces había también una búsqueda de los ingredientes, de los cientos de ingredientes que necesitas para producir una vacuna. Entonces, lo que hicimos en la Comisión, como he dicho, juntos con los Estados miembros, apoyar a estas empresas, intentar ayudar con más que 150 cuellos de botella que estaban, porque todo el mundo quería los mismos ingredientes. Entonces, cómo apoyar también a los productores de los ingredientes, a los productores de los instrumentos, de las máquinas que necesitas para producir una vacuna, y de apoyarles para hacer también instigar más cooperación, porque estas empresas que se habían comprometido a producir necesitaban otras empresas para producir estos productos o hacer el fill and finish, por ejemplo, al final de un proceso. Y colaboramos también con los Estados Unidos, donde había un proceso paralelo, y como muchos de los ingredientes para una vacuna vienen de todo el mundo, y muchos también del otro lado del Atlántico. Pero la política, en cierto momento, la política de los Estados Unidos era, bueno, nos quedamos todos para nosotros. Y entonces hablamos con nuestros colegas en Washington para que abramos, para que dejen salir también productos que necesitamos nosotros para la producción de vacunas. La lección que aprendimos todos era que tenemos que colaborar juntos, que hace falta colaborar, y que Europa aquí pudo demostrar su valor añadido en ayudar la producción de vacunas para todos los Estados miembros, para que todos los Estados miembros y también muchos otros países en el mundo tengan acceso a estas vacunas. Y ha sido una prueba que juntos somos más fuertes. Tenemos marcado ese panorama estratégico desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del comercio, Unión Europea. Raúl, ¿cómo lo bajamos, ¿no? ¿Cuál es el papel de las pymes ante los desafíos actuales? Bueno, el papel de las pymes es absolutamente necesario. Es decir, cuando hablamos de autonomía estratégica no solo hablamos de contar con grandes empresas, sino que lo que necesitamos a nivel europeo es que ese Mittelstand, el concepto alemán de empresas medianas, muchas de ellas campeones de nicho a nivel tecnológico. Diría nombres de empresas y me quedaría corto, pero por poner algunos ejemplos a nivel español, empresas como GMV en el ámbito satelital y aeronáutico, líderes en muchos ámbitos de comunicación satelital y liderando
programas como el Galileo, todo el segmento terrestre, empresas, estamos aquí en la Comunitat Valenciana, empresas como Das Photonics, salida de la universidad y abriendo ahí ámbitos de fotónica hacia semiconductores y también hacia industria de defensa también, o el papel que tuvo durante la pandemia pues empresas fabricantes de respiradores, Ersil en Móstoles, muy especializada en respiradores, y muchas empresas textiles pequeñas que gracias a ellas pues, hubo una gran producción de mascarillas y permitió llegar al conjunto de la población, más allá de que las empresas grandes tuvieron también su contribución. Por tanto, ahí el elemento clave es la dimensión, es contar cómo ensanchamos ese tejido de empresas medianas, y ahí desde el ámbito de la política industrial lo que debemos intentar es pues, promover esos proyectos tractores que arrastren también a las pymes y que sean elemento central. Lo tenemos dentro del plan de recuperación, las ayudas a pymes, principales beneficiarias. Ahí la Comisión Europea nos acompaña de manera clara en ese elemento de promoción, de impulso de las pymes, de que nuestras políticas se vean bien reflejadas, o elementos como la política de clústeres, que ayer lo indicaba la ministra, donde pues, si no ganamos dimensión, digamos, de manera individual, que aspiramos a ello, que ganemos dimensión cooperando en los diferentes sectores vía política de clústeres, donde el año pasado dedicamos 28 millones de euros, este año 58 millones de euros a proyectos de digitalización, sostenibilidad, que fortalecen las capacidades de los clústeres y que van a fortalecer las capacidades de las pymes que los conforman. Por tanto, ahí ese elemento de especialización y ese elemento de dimensión y de que orientemos las políticas para robustecer ese elemento de tamaño intermedio de las pymes. Perfecto. Vamos a cambiar. Antes hemos hablado, ¿no?, sobre ese no conflicto, pero esa dicotomía que puede existir entre política industrial, política comercial. Vamos a ponernos desde un punto de vista positivo. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la política comercial y, sobre todo, cómo pueden beneficiar a la industria? Bueno, antes decía que la consistencia es clave, ¿no? Yo creo que ambas políticas deben marchar de la mano y, desde luego, no deben entrar en contradicción, ¿no? Y bueno, y la verdad es que además Raúl y yo colaboramos mucho también para intentar que esto no suceda, ¿no? La política comercial tiene un impacto positivo, debe tener un impacto positivo en la industria, en el sentido de que debe servir para buscar esos terceros mercados prometedores, dinámicos, donde la industria española pueda colocar sus productos más allá del mercado nacional, y también articular las cadenas de valor de forma que sea posible también que nuestra industria pueda incorporar los inputs necesarios, muchas veces inputs básicos, y también incorporar talento e incorporar también tecnología, ¿no?, a través de la inversión extranjera. La política comercial debe, por tanto, ser una herramienta útil en este sentido para la política industrial. Un ejemplo muy evidente es la automoción, que en la mesa anterior también mencionaban, ¿no?, donde España está integrada en las cadenas globales de valor de la automoción, es como productor y exportador segunda potencia dentro de Europa, y por tanto es fundamental proveer esos acuerdos que permitan vender esos productos terminados, pero a la vez también las empresas españolas son grandes empresas de reputación internacional en el sector de los componentes, ¿no?, de automoción, con lo cual también proveer a otras industrias fuera de España. Eso en la parte de más apertura. También es cierto que nos encontramos con sectores estratégicos, aquellos que además en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se detallan, ¿no?, bien, donde seguridad puede primar sobre eficiencia. Y en ese sentido es donde la política comercial también debe servir para articular, ¿no?,
y para evitar efectos adversos que vengan de la mano de la deslocalización, por ejemplo, y evitar que pues, un país se desindustrialice de aquellos productos que nosotros consideramos que son básicos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la salud pública, ¿no? O con una industria que es estratégica, o sea, que es central, que es un eje para el desarrollo económico y social de nuestro país. En ese sentido, también la política comercial justifica, ¿no? digamos, quizás su lado más intervencionista para poder permitir defender los intereses industriales en ese sentido, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en el plano de la tendencia? Bueno, una cierta relocalización, me preguntan mucho por ello, porque ha pasado ya un tiempo desde la pandemia, no suficiente, desde luego, para ver una reconfiguración masiva o generalizada de las cadenas globales de valor, pero sí estamos observando cierta relocalización, ciertas oportunidades de relocalización en esos sectores estratégicos, donde además pueda ir acompañada también de ciertos esquemas de ayudas públicas, ¿no? Y algunas empresas internacionales que tenían antes localizada cierta producción en mercados más lejanos, desde el punto de vista no solo geográfico, sino también, en fin, cultural y político, ¿no? Menos alineados, quizá menos afines. En Asia, pues están atrayendo también su inversión a España, eso lo estamos viendo. Ahí trabajamos mucho de la mano desde ICEX Invest in Spain, con la Secretaría General de Industria. No es un movimiento, digamos, como digo, masivo generalizado, pero sí hay casos y son casos importantes. Y después mucho a través de la diversificación. O sea, nosotros sí pensamos que en este momento de reconfiguración es necesario atender a una necesidad que para nosotros es básica de la empresa, que es buscar mayor predictibilidad de los marcos en los cuales desarrollan sus flujos de comercio a través de una red más completa, más perfecta, más comprensiva de acuerdos comerciales. Perfecto. Hubert, vamos a continuar con los desafíos, pero vamos a proyectarnos, ¿no? Vamos a hablar de desafíos futuros. En este sentido, ¿cómo pueden ayudarnos los desafíos futuros a comprender mejor la política y la estrategia europea para reducir la dependencia? Como ha sido también en la ponencia antes y ahora también, no es autarquía, pero es más autonomía. Pero hay un estado donde seguimos hacer comercio y hacer comercio con todo el mundo, con muchas otras partes en el mundo. Pero hay que también prepararse a crisis futuros. Y no sabemos qué tipo de crisis vamos a afrontar como próxima crisis, pero habrá otras crisis en el mundo. Y entonces, no queremos encontrar la próxima crisis en una situación de dependencia, donde sabemos que muchas de las materias primas vienen de otras partes del mundo, donde sabemos que en la producción de energía no tenemos una situación suficiente que podemos afrontar solos. Entonces, hay que trabajar en reducir estas dependencias, ¿no? Y por ejemplo, en materias primas, eso significa, primero, claro, tener acceso a las materias primas que tenemos en la Unión Europea. Eso pueden ser materias primas que están dentro de la tierra todavía, pero si decidimos que queremos acceso, necesitamos las tecnologías que protegen el medio ambiente. También tenemos acceso a materias primas que ya están dentro de los productos. El reciclarlas es otra fuente para materias primas en el futuro que tenemos que mirar. Y, claro, también diversificar de dónde recibimos las materias primas y tener partenariados con países más fiables que otros, donde sabemos que vamos a poder contar con ellos también si hay una crisis global, que sí que van a suministrarnos estas materias primas que necesitamos. Otro aspecto, energía. No podemos depender de un país que aprovisionó una gran parte de la Unión Europea con gas.
Hemos aprendido eso de la manera dura y tenemos que prepararnos y tenemos ahí también diversificación, es importante. Lo que es importante también es la transición, bueno, las energías renovables, la diversificación, de trabajar en tecnologías verdes. Eso también es una gran oportunidad para las grandes empresas y para los pymes en la Unión Europea, porque en muchos ámbitos somos líderes en estas tecnologías verdes. Entonces, eso nos ayudará en la transición hacia más sostenibilidad. Y también yo creo que un desafío que estamos mejor preparados ahora es la soberanía digital. En el nivel de la Unión Europea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo acaban de meterse de acuerdo sobre la ley sobre los mercados digitales y sobre la ley sobre los servicios digitales. Y eso nos da una posición más fuerte también de independencia, no depender, por ejemplo, de empresas extranjeras muy grandes donde hay el riesgo que van a dominarnos en nuestra vida, también la vida de los ciudadanos. Y me permites de citar, había un tuit muy reciente del señor Elon Musk, que dijo ¿no? Después de haber comprado Twitter, dijo, "The bird is freed". Y el comisario para el mercado interior, Thierry Breton, contestó a este tuit diciendo, en Europa, "The bird will fly according to the European rules". Eso me gusta, eso necesitamos también. La propuesta que hemos hecho para la ley de semiconductores, que se habló también hace poco aquí en esta sala, yo creo que es importante porque completa la imagen. Necesitamos investigación para saber tener todas las capacidades para producir. Necesitamos capacidades de producir también en Europa más. Y también se dijo antes, no solo necesitamos los chips de 5 nanómetros, nuestra industria necesita muchos chips, también los más grandes. Necesitamos ser innovadores y también productores de estos productos que necesitamos y desarrollar para eso las tecnologías. Perfecto. Raúl, los fondos europeos, nadie duda que son una gran oportunidad en muchos ámbitos, ¿no? El económico, financiero, de reforzamiento de nuestra industria, sin duda, pero no se habla, y mucho menos en los medios de comunicación, de qué suponen, ¿no?, los fondos europeos para reducir la soberanía, para aumentar la soberanía y reducir nuestra dependencia industrial. En este sentido, ¿cuáles son los aspectos, ¿no?, que deberíamos... Se habla mucho, pero no de ese aspecto, ¿no? Tienen claramente varias orientaciones. Cuando nos planteamos hacer el plan de recuperación a raíz de que se aprueban en el Consejo Europeo 21 de julio del 20, fondos Next Generation, que es la ampliación del presupuesto europeo 21-27 en 750.000 millones de euros, oportunidad única, 150.000 millones, España, junto con Italia, principal país beneficiario, de los cuales algo más de 70.000 millones durante el periodo 21-23, tenemos una ocasión única para conectar varios elementos. Uno, elemento europeo, elemento de conexión con la estrategia industrial europea y con los grandes programas europeos que nos enlazan con esa soberanía industrial. Por ejemplo, los IPCEI, que hablábamos anteriormente durante el almuerzo, los IPCI, los proyectos de interés, los proyectos importantes de interés común europeo. Siempre cambio las letras un poco, pero vamos, Important Project of Common European Interest, ¿no? Sí, lo he dicho bien esta vez. Donde desde año 17 se empieza a promover
una IPCEI en el ámbito de baterías, en ámbitos como la microelectrónica, se ha hablado en la mesa anterior, actualmente estamos en la segunda ronda del IPCEI de microelectrónica, hubo 2 rondas de baterías, en marcha también y recientemente resuelto en ámbitos como el hidrógeno y, por tanto, grandes líneas de política industrial europea, de trabajo conjunto de los Estados miembros en ámbito de ayudas de Estado, en conjunto con las industrias europeas para promover esos ámbitos donde es necesario crecer de una manera muy rápida a nivel europeo. 1. 2. Oportunidad, y ahora llego a nuestros programas. Recursos. La política industrial tradicionalmente en España había sido un poco magra de recursos. Esto, con el plan de recuperación, cambia. Nos convertimos en una de las principales partidas presupuestarias detrás de las grandes partidas sociales. Cuando analizamos los presupuestos, sucedió en el 21, 22 y sucederá en el 23 con el anteproyecto de ley que está actualmente en las Cortes. Y tercero, masa crítica. No ir a proyectos, me van a permitir decir, minifundistas, donde repartiéramos, pues era muy fácil, 1.000 millones convocados para un determinado sector, etcétera, y fuera a un cierto minifundismo de, pues, ni que fuera por difusión o percusión, eso iba a tener impacto en la economía, sino intentar promover cadenas de valor en ámbitos como el vehículo eléctrico, de la batería a la plataforma, al componente del vehículo eléctrico. En el en el ámbito aeronáutico, avión cero emisiones, en los semiconductores, que los comentaban los colegas de la mesa anterior, en el PERTE agroalimentario, que saldrá a finales de este mes la convocatoria, con esa línea de seguridad, priorizando la seguridad alimentaria, o en ámbitos como la energía y el hidrógeno, que también tienen programas en marcha y que nos llevan a garantizar esas cadenas de valor. España tiene unas capacidades que muchas veces las olvidamos. Somos un país constructor integral de vehículos, constructor integral de ferrocarriles, de buques, tanto civiles como de defensa, de aviones en todas sus versiones, aviones, helicópteros, satélites, e incluso estamos en camino de cohetes con alguna empresa aquí cercana de la Comunitat Valenciana. Por tanto, elementos de soberanía industrial, elementos de estructura industrial que debemos ayudar a mantener y a crecer. Y, por tanto, el hecho de tener esos recursos nos permite ir a esos programas más elaborados y basarnos en estrategias a nivel europeo. Aquí que está Pedro Mier justo delante, pues ya en el año 18, cuando no teníamos tantos recursos, pero teníamos muchas ideas, el ámbito de proyectos tractores, ¿no? Que de ahí nace, bueno, tiene un hilo conductor, un relato hasta los actuales PERTE, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, de ir a proyectos tractores que transformen sectores, cadenas de valor, y de eso hacerlo en diálogo con las asociaciones empresariales, con las empresas, etcétera. Por tanto, aprovechar esa oportunidad de masa crítica que nos dan los recursos y de conexión europea, y en la base, y eso sobrevenido también porque el plan de recuperación se elabora posteriormente a los peores meses de la pandemia y, por tanto, en la cabeza tenemos esa línea de autonomía estratégica, de soberanía industrial, de robustecer capacidades que o se habían perdido en algún caso o en otro caso teníamos la amenaza de no estar en primera línea porque llevamos algunos años de retraso o como podía ser el ámbito de las baterías en comparación con Asia, etcétera. Entonces, esa línea ha estado muy presente en el plan y de ahí ir a unos instrumentos más complejos, y eso nos genera críticas muchas veces, pero que sin duda transforman la política industrial de cara al futuro. Bueno, hemos hablado de futuro y ahora vamos a hacer alusión al pasado y al presente, ¿no? Pues no podemos estar en esta mesa y no preguntar por las consecuencias que está teniendo la guerra en Ucrania y cuáles son sus repercusiones sobre el comercio internacional. En este sentido,
Yo quería preguntarte, Siana, si digamos, todo este escenario está perjudicando tanto las transacciones como las relaciones económicas internacionales y comerciales, ¿no? Y quería preguntarte también si esto está repercutiendo directamente sobre los costes, o podemos apuntar directamente a los costes, ¿no? Y las barreras como una de las consecuencias. Bueno, habría que, si nos atenemos a los datos, ¿no? Y viendo que, antes lo mencionaba Hubert, no solo la actual guerra, el conflicto, que es, desde luego tiene un impacto, ¿no? negativo en el comercio, en la economía, en su conjunto, que se suma a los coletazos de la pandemia, que se suma también a tensiones comerciales, ¿no? previas e incluso de cierto repliegue de la globalización, pero atendiendo a los datos, digamos, de nuestro sector exterior, lo que vemos es que la respuesta no ha sido menos comercio, ha sido más comercio, ¿no? Y lo que venimos observando, incluso, lógicamente, la pandemia tuvo un efecto de caída del comercio, los flujos de comercio, importación-exportación, muy abrupto, muy grave, en los peores meses de la pandemia, pero después fue breve también. Y, de hecho, ya en diciembre del año 2020 estábamos exportando más que en diciembre del año 2019, ¿no? Y así, los siguientes meses, primero la recuperación de la exportación, después la recuperación todavía mayor de la importación, lo que hace es que se incremente el déficit. Y hoy por hoy, mes a mes, lo que vemos son variaciones positivas tanto de exportación y de importación a 2 dígitos, lo cual es algo absolutamente excepcional y debe ser excepcional. Quiero decir que en algún momento estas tasas deberán tender a la normalidad y será lo saludable, de hecho. Tanto efecto precio como efecto volumen. O sea que la respuesta a la pandemia y la respuesta al conflicto, de momento, atendiendo los datos, ha sido más comercio. Pero es cierto que España está plenamente integrada en las cadenas globales de valor, incluso por encima de otros países y del promedio incluso de los países de la OCDE. Por tanto, cualquier cuestión como las que acabo de mencionar tiene un impacto, lógicamente, ¿no? en la provisión de insumos para nuestra industria, también en la provisión de la energía, ¿no? mayormente importada. De hecho, prácticamente nuestro déficit, prácticamente en un 80%, se debe a la importación de productos energéticos, con lo cual, efectivamente, todo esto añade dificultades, ¿no? a nuestro tejido productivo. Nosotros hacemos una encuesta de exportación, de coyuntura de la exportación trimestral, ¿no? Y nos interesa mucho últimamente preguntar a los exportadores regulares, es decir, aquellos que llevan exportando 4 años consecutivos, ¿no? que tienen una estrategia de internacionalización con éxito, qué medidas se están tomando para hacer frente, pues, a los altos costes del transporte, los costes logísticos, los altos precios de la energía, la crisis de los microchips, en fin, la crisis de suministros, ¿no? Y lo cierto es que la mayoría de ellos, cerca de un 70%, dicen que se ven afectados y que han tomado medidas. Unos participan en las cadenas globales de valor, otros no, pero un 70% del total se ve afectado. Unos tienen el control, de alguna manera, sobre el eslabón, sobre la cadena de valor, pueden tomar decisiones, tienen flexibilidad. Otros necesariamente se dejan arrastrar, ¿no? Pero en su mayoría, en un porcentaje muy, muy importante, prácticamente el 50%, ninguno ha optado por el acortamiento de las cadenas de valor, ni siquiera por la sustitución de sus proveedores. Así que alrededor de un 25%, por ejemplo, ha optado por el aumento de los stocks. Cerca de un 27% ha optado por la diversificación de sus proveedores, es decir, por sumar más proveedores a los que ya tenía, ¿no? Muchos han optado también por la compra anticipada, es decir, por una cierta previsibilidad. Todo esto tiene un coste, claro, es menor eficiencia a cambio de mayor seguridad, tiene una repercusión en coste. Y solo un porcentaje muy pequeñito, cerca del 6%, ha optado por simplificar su cadena de valor o la cadena de valor de la cual participa y, por tanto, acortarla y prescindir de algunos proveedores. Así que, en términos generales, digamos, el acortamiento o menor comercio, ¿no? o el desprendimiento o la destrucción de las cadenas de valor no es lo que está sucediendo. También es cierto que
lo que nos trasladan de la encuesta es que si en el pasado, lógicamente, pues alguna reforma legislativa en otro país, cambios de este tipo, ¿no?, eran su preocupación principal y eran preocupaciones coyunturales, ahora es cierto que en general los exportadores están atendiendo mucho más a las cuestiones geopolíticas, ¿no? Sí, ahora les preocupa el conflicto en Ucrania, pero ya están mirando a Taiwán, por ejemplo, ¿no? Y esto antes no era un elemento. No era un elemento y ahora sí es un elemento y va cobrando un carácter estructural. De forma que lo que priman en esa diversificación es, bueno, alinearse con proveedores en países donde ese riesgo geopolítico se puede minimizar, se puede predecir o tiene medidas que ayudan a mitigarlo de alguna manera, ¿no? Países en general más próximos, países en general más alineados o más afines desde el punto de vista político, desde el punto de vista también cultural. Yo creo que esa es una estrategia, desde luego, inteligente. Perfecto, pues hemos hablado de ese pasado, ¿no?, con la pandemia, el presente que tenemos con los fondos europeos, el presente con la respuesta a la guerra en Ucrania, y ahora volvemos al futuro, ¿no? En este sentido, Hubert, la Comisión, se aprobó el documento de trabajo, del plan de trabajo de la Comisión 2023, el pasado 18 de octubre, y queríamos preguntarte por cuáles son las iniciativas más importantes dentro de tu dirección general. La primera iniciativa que quiero mencionar es un aniversario, que el año próximo, el año que viene, el mercado único tendrá 30 años. Y claro, eso es un buen momento para reflexionar qué funciona, qué no funciona, pero también, sobre todo, no reflexionar sobre el pasado, pero reflexionar aún más cómo podemos hacerlo funcionar mejor en el futuro. Y ahí, una parte de eso es preparar también las próximas crisis que pueden venir. Y cómo podemos asegurarnos que en la próxima crisis el mercado único como base para muchas empresas va a funcionar, que las cadenas de suministro no serán interrumpidas. Y eso solo puede ser si en el nivel europeo convencimos a los Estados miembros que es mejor actuar juntos y que no ven la necesidad de actuar individuamente, ¿no? Porque entonces hay las cadenas de suministro que están interrumpidos, donde hay las individuaciones, donde las libertades fundamentales de mercancía, de servicios, de personas no funcionan. Entonces, tenemos que incrementar la cooperación. ¿Cómo vamos a afrontar la próxima crisis? Más juntos, más unidos. Y también cómo vamos a afrontar la próxima crisis de manera para asegurarnos que vamos a tener las mercancías, los productos, por ejemplo, o los servicios que necesitamos. Ya he hablado de las materias primas, pero también hay otros aspectos en este sentido. Otra iniciativa que quiero mencionar es en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, que es una gran parte de la riqueza de las empresas europeas, que son muchas empresas, tenemos muchas empresas innovadoras. Y entonces, cuando han hecho una muy buena invención, ¿cómo asegurar que están protegidos? ¿No? Que lo merecen, ¿no? Y entonces vamos a proponer también, vamos a hacer propuestas para asegurar una mejor protección también de la propiedad intelectual en nivel europeo, porque también es un aspecto de evitar reglas diferentes en cada Estado miembro. Tiene mucho sentido tener reglas que son aplicables en todo el mercado único, porque eso facilita la vida a las empresas. Y la tercera iniciativa que quiero mencionar es sobre los pymes. Raúl ya mencionó que son el tejado de las economías en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero no solo en una crisis tienen problemas que son únicos para ellos, que una gran empresa no tiene o no tiene al mismo nivel. Si hablo del acceso a la financiación, si hablo a respetar reglas, que es más fácil
a una empresa grande de respetar las reglas, ya conocerlas porque puede pagar expertos, pues tenemos que aún más. Y eso significa, eso en el nivel europeo, en el nivel nacional, regional, tenemos que pensar más en hacer reglas fáciles, más simples, porque eso es el gran interés de los pymes también. Y un aspecto de este paquete que queremos presentar en favor de los pymes es la paga de deudas a tiempo. Si se mira la situación en Europa, 1 de cada 4 quiebras de una empresa en Europa es porque las facturas no estaban pagadas de sus clientes. Tenemos que mejorar esta situación. Y ahí hay una directiva sobre la morosidad. Vamos a hacer una propuesta para mejorar el funcionamiento de esta directiva. Y eso tiene 2 aspectos. Primero, el gobierno, las autoridades públicas que tienen que pagar a tiempo. Eso, desgraciadamente, en algunos países miembros no funciona muy bien. Pero también las empresas, una empresa a la otra empresa tiene que pagar a tiempo para no meter en problemas y, en el peor caso, en una quiebra a la otra empresa. Esas son unas iniciativas que hemos propuesto para el año que viene y vamos a trabajar y sobre todo vamos a trabajar juntos con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad del año que viene. Bueno, por seguir el hilo que comentaba Hubert, el elemento, la importancia que tiene el mercado interior, es decir, es la joya de la corona a nivel de la Unión Europea y tiene un vínculo directo cuando hablamos de autonomía estratégica. Esto hay que decirlo, ¿no? Cuando se habla de autonomía estratégica no se contrapone al mercado interior, sino al contrario. Cuanto más fuerte sea ese mercado interior, mayor autonomía, mayor capacidad, mayor soberanía tendrá Europa en todos los ámbitos que estamos comentando. Es muy fácil y muy gráfico de explicar. Ahora se está trabajando, como indicaba Hubert, en el Single Market Emergency Instrument para cuando esos momentos de emergencia, pues como los que vivimos en la pandemia, se puedan volver a repetir, no vivamos momentos tan nefastos como cuando en abril, mayo de 2020 se cerraron fronteras y no podíamos y teníamos que hacer gestiones diplomáticas. Aquí, secretaria de Estado de Comercio puede dar fe de muchas de ellas para medicamentos, mascarillas, etcétera, no ya con terceros países, sino dentro de la propia Unión. Entonces esto a muchos nos dejó absolutamente descolocados y eso lo vivimos durante unas semanas. Pero aprendimos rápidamente y vimos la reacción europea de manera maravillosa con las vacunas, que lo explicaba antes Hubert, de cómo Europa reacciona, mercado interior, política común de vacunas, vacunación, se inicia, yo creo que ese es un día histórico en la Unión Europea, 27 de diciembre de 2020, creo que lo digo bien, se inicia la vacunación en el mismo momento en todos los Estados miembros de la Unión. Y eso es algo excepcional, con una distribución centralizada que después, pues gracias a eso estamos ahora aquí, ninguno con mascarilla, o sea que y estamos bien ahora, ¿no? Con lo cual, ese ejemplo es importante y debemos aplicarlo a la actualidad. En la actualidad estamos hablando de ámbitos como la energía, donde vemos la situación que se vive derivada de la guerra de la guerra de Ucrania, pero el elemento de que no tenemos un mercado único, un mercado interior como tal en el ámbito energético. Tenemos islas diversas. Una es la Ibérica, España, Portugal, Francia es otra, Alemania y algunos países más es otra. Entonces, todo esto nos impide tener una política europea común de autonomía en el ámbito energético, lo cual, evidentemente, es complicado, muy complejo, muy duro de reformar, pero el objetivo y la enseñanza de estos meses debería ser
ir a un mercado único también en el ámbito de la energía, porque eso es lo que nos va a garantizar la autonomía y el poder tener respuestas solidarias, infraestructuras que nos permitan compensar mayor o menor dependencia en cada momento de una materia prima, de una fuente energética determinada, y eso es muy importante que desde la Comisión se siga impulsando. Bueno, pues no sé si hemos sido industrialmente eficientes o eficientemente industriales, pero el caso es que hemos terminado el tiempo. Normalmente siempre hacemos una recopilación en forma de nube de tags, pero realmente ha sido una auténtica tormenta de ideas que espero que podamos desarrollar pues próximamente. Muchas gracias, Hubert, Siana, Raúl, y bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Gracias. Yeah.